Hoy estamos aquí para el webinar de si necesitas una visa de inversionista, si buscas un negocio o tramitar una visa de inversionista en los Estados Unidos. Bueno, para eso invité a Roberto Iriarte. Roberto Iriarte junto con Jerry Staples son los líderes del Departamento de Corretaje de Negocios aquí en AvantiWay. Tiene una amplia experiencia en el mundo de los negocios y pues él es el que nos va a comentar todo lo relacionado con la compra y venta de negocios y relacionado con cómo conectarlo eso con una visa de inversionista aquí en los Estados Unidos. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat y también en la sección de preguntas y respuestas. Con todo gusto las iremos respondiendo, sobre todo al final del webinar. Así que bueno, Roberto, como siempre, muy agradecido de que atiendas a mi invitación y bueno, pues te dejo la palabra para que empieces con el webinar. Antonio, muy agradecido por la invitación. También agradecer a todas las personas que se han conectado y que están presentes. Muchas gracias por su presencia. Aquí atentos a resolver cualquier inquietud. Lo que sí es muy importante mencionar, todos los aspectos que hablemos de los negocios en este webinar no vienen desde la perspectiva legal. No soy un abogado en materia de inmigración. Mi experiencia es en negocios. Y todo lo que voy a hablar hoy día es desde el ámbito estrictamente de negocio, dentro de lo que es mi experiencia y la experiencia que he tenido a través de mis clientes o de nuestros clientes con los que hemos estado trabajando. Netamente me voy a enfocar a eso. No soy abogado y no voy a dar ningún aviso de tipo legal porque no tengo licencia para eso. ¿Sí? Excelente. Bueno, Roberto, coméntanos si alguien está en ese proceso de que quiere venir aquí a los Estados Unidos y está buscando un vehículo migratorio y ve que comprar un negocio o establecer un negocio es lo más adecuado para su proyecto migratorio. ¿Cómo debería empezar y qué opciones tiene? Bueno, fundamentalmente las oportunidades de negocios que nosotros hemos ido viendo para ofrecer a clientes extranjeros y que puedan obtener una residencia y que vivan en forma ya sea temporal o se vuelvan residentes de los Estados Unidos, hemos trabajado fundamentalmente con dos tipos de visa. Una es la visa E2 y la otra es la visa EB5. Muy brevemente voy a describir ambas. La visa E2 es una visa de tratado, es una visa de no inmigrant. ¿Qué quiere decir esto? Que permite a los ciudadanos extranjeros que inviertan en los Estados Unidos para poder vivir con la opción de ingresar, salir, volver y permanecer en los Estados Unidos sin la opción de tener la residencia permanente o el green card y convertirse en ciudadanos americanos. Esta visa beneficia para poder correr un negocio, ¿sí? Y entonces tiene una duración de 1 a 5 años con carácter renovable. La ley no establece un monto mínimo que pueda invertirse con esta modalidad y, como les dije inicialmente, permite a los ciudadanos no estadounidenses a que operen un negocio, ¿no? Beneficia también al cónyuge. El cónyuge recibe una visa de permanencia, perdón, de un permiso de trabajo, puede realizar actividades legales y los hijos menores de 21 años solteros también se benefician con esta visa y pueden atender a las escuelas o a los colegios o también, si ya están en edad de trabajar, pueden realizar una actividad económica, ¿no? Entonces, muy brevemente, esta visa permite a través de adquirir o a través de la compra de un negocio en funcionamiento, tener una residencia en los Estados Unidos de carácter no permanente, no con residencia en términos de ciudadanía ni residente permanente. Sí puede entrar, sí puede salir y no funciona con todos los países. Esto es muy importante y vale la pena la aclaración. Es una visa de tratado, entonces
este tratado debe ser entre país, en este caso Estados Unidos, y el país que tenga convenio con los Estados Unidos para este tipo de visa específicamente. No todos los países califican. Ah, antes de ingresar también me gustaría mencionar que como parte del proceso de las inversiones, hay que trabajar con un equipo de personas, ¿no? De un equipo de profesionales. Y parte de este equipo de profesionales, si el objetivo es venir a los Estados Unidos a hacer un trabajo a través de la compra de un negocio en funcionamiento, necesariamente van a requerir un abogado en materia de inmigración, ¿no? Entonces, ese es parte del equipo que tienen los clientes que tener para poder acceder a la visa, ¿no? Entonces, un abogado de materia de inmigración. Como les decía, esta visa no requiere un monto mínimo, solamente establece que el negocio debe ser real y activo. La compañía debe tener una cantidad de empleados y fundamentalmente debe tener un ingreso que le permita al inversionista mantenerse aquí en los Estados Unidos. Lo ideal es que se puede ser un negocio existente ahí, y este es el corretaje de negocios en cual nosotros estamos especializados, y fundamentalmente también lo mejor sería que el cliente que va a invertir en este tipo de negocios conozca del giro o conozca de la industria del negocio donde va a comprar. La ley permite que sí se pueda comenzar un negocio nuevo, y también pueden, en algún caso, si es que hay algún tipo de franquicia, comenzar una franquicia de las que les permita a los extranjeros poder operar. Entonces también existe la otra visa, que es la visa EB5. Esta visa sí tiene dos partes fundamentales. Yo le llamo la parte barata y la parte cara. La parte barata es una inversión de $900,000 y la parte cara es de 1.9 millones de dólares actualmente. Entonces, ¿qué implica esta visa? Sí permite obtener la residencia permanente y con el tiempo aplicar a la ciudadanía. Esto beneficia al titular de la visa, a su cónyuge y a los hijos solteros menores de 21 años. Adquieren ciudadanía con el tiempo, todos los aplicantes de esta visa. Los $900,000 se debe invertir en un proyecto de real estate comercial que sea aprobado por el gobierno de los Estados Unidos a través de su oficina de migración. Hay proyectos que están escritos y aprobados, y esto se refleja en la página del Departamento de Migración de los Estados Unidos. Estos $900,000 tienen una característica de el cliente, el inversionista, deja en estos fondos y al cabo de 5 años, estos fondos de inversión le devuelven la totalidad del dinero al inversionista, y con un interés entre el 3,5 y 4,5% en términos generales, ¿no? Entonces, esas son las dos visas con las que nosotros estamos trabajando para hacer negocios. Excelente. Bueno, Roberto, comentaste ya una parte muy importante que es que estas visas no tienen un monto mínimo ni la ley establece un monto para que tienen que tener este valor de negocio. Pero de acuerdo a tu experiencia con los clientes que tú has trabajado, si nos pudieras dar un orden de magnitud o algunos ejemplos para que la gente pudiera más o menos tener una idea de con qué monto podría afrontar una visa de acuerdo a la experiencia con los clientes que tú has trabajado. Mira, justamente, Antonio, Jerry Staple ha visto un caso muy particular, pero ese es uno yo diría un número muy grande, que ha salido una visa de $60,000 con la compra de un negocio. Lo ideal es que el negocio, la ley así lo requiere, dice que sea real y activo, ¿no? Entonces, y además debe permitir que el inversionista viva de ese negocio. Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos es que el cliente establezca primero su presupuesto, dónde quiere vivir en términos de zonas,
Hay unas zonas que son más caras que otras, entonces establece un poco su presupuesto y en función al presupuesto que tiene y sobre todo a la experiencia en la industria, como dije al principio, es que va a poder comprar un negocio. Lo ideal está entre 200 y 300 mil dólares o más, dependiendo cuál es el presupuesto que se fija el cliente para poder vivir en los Estados Unidos, ¿no? Excelente. Y qué tipo de industrias son las más usuales o de negocios los que, de acuerdo a tu experiencia, que más están disponibles en el mercado y que generalmente los inversionistas internacionales escogen también un poco de acuerdo al riesgo, porque bueno, siempre hay una curva de aprendizaje pues eso siempre hay que tenerlo en cuenta, aparte de que uno, como tú dices tú, que sí, siempre uno es mejor que esté afín al sector que uno va a buscar. Entonces, bueno, ¿cuáles, si nos puedes poner unos ejemplos de acuerdo a tu experiencia, qué es lo más usual o qué es lo que tú más has visto? ¿Qué es lo que normalmente buscan los abogados en inmigración para cubrir el aspecto legal? Ellos buscan que los negocios tengan empleados, entre 2, 3, 4 empleados y fundamentalmente que el negocio sea rentable, ¿sí? La palabra rentable en términos de migración, por ejemplo, puede ser un negocio. Migración entiende que hasta que la persona se afiance en el manejo de este negocio, puede tener pérdidas. Las pérdidas máximas permitidas en 1 o 2 años, a partir del tercer año el negocio no puede perder plata. Si pierde, entonces también el aplicante pierde la condición de la visa, porque se entiende que en 2 años ya tendría el conocimiento de cómo funciona esta industria. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuáles son las industrias que más la gente busca? Fundamentalmente estas que tienen empleados y que tienen un número de empleados. Entonces, ahí estamos hablando de negocios de comidas, estamos hablando de negocios que están con atención al público y que tienen cantidades de empleados. Por ejemplo, veo mucho gas stations, gasolineras, ¿no? Por el tema de lo que son los convenience stores, las tiendas de conveniencia que venden al público y que tienen atención al público. Entonces también veo muchos restaurantes de variados productos. Veo negocios, por ejemplo, de limpieza. He visto negocios que están dedicados a la construcción y una gran cantidad de negocios que hacen distribución, ¿no? Distribución de todo tipo. Hablemos de materiales de construcción, distribución de materiales, insumos médicos. Entonces, la palabra de ingreso sustancial que permita ese ingreso vivir al aplicante y a su familia en los Estados Unidos. Excelente. Y bueno, uno está acostumbrado a lo mejor en la parte residencial, que si uno quiere comprar una casa, pues hay múltiples portales donde uno puede ver y ya tiene una idea de cuánto a lo mejor vale una casa en una zona, y uno se va haciendo una idea. Pero quizá para, si uno quisiera iniciar esa búsqueda de, bueno, ¿qué negocios tendría yo disponibles o que están disponibles en el mercado? ¿Dónde podría hacer esa búsqueda? Cuéntanos un poco también a qué gremio pertenece Avanti Way y cómo es el mercado de corretajes de la Florida. Es una muy buena pregunta, Antonio, y yo quisiera dejarles saber algo que es importante. Uno cuando busca una casa encuentra en diferentes portales. ¿Por qué? Porque anuncian la casa en venta. No es muy común y no es muy frecuente, comparativamente hablando con las casas y los apartamentos o muchos edificios comerciales. No es muy frecuente encontrar negocios en venta porque no colocan los letreros como colocan en este tipo de negocios, ya sea las casas o los edificios comerciales. No van a encontrar muy frecuentemente un letrero que diga negocio en venta. ¿Por qué? Porque ese letrero puede dañar la imagen y la reputación del mismo negocio, ¿no? Entonces, muchas veces los empleados que trabajan para los negocios que se está vendiendo pueden estar susceptibles al hecho de que el negocio se vende y qué pasa con mi posición. Entonces tratan de dañar
el hecho de esa venta porque se sienten inseguros. También el hecho de la clientela. La clientela cuando ve un negocio que está en venta, tratan de preguntarse por qué están vendiendo, ¿no? Y además hay otras series de factores, ¿no? El hecho mismo de los proveedores, el hecho mismo del dueño de la propiedad donde está asentado el negocio, porque hay muchos de estos negocios que pagan alquileres, no son dueños de la tierra en sí, sino que tienen un contrato de alquiler con el dueño de la propiedad. Entonces, el simple hecho de que un negocio aparezca en venta puede llevar a una serie de conjeturas que no son necesariamente válidas, ¿no? Hay muchísimas razones por qué la gente vende negocios. Los dueños pueden estar cansados del negocio, del giro, y quieren necesariamente deshacerse, o a veces no tienen línea de sucesión, no hay quien les maneje ese negocio y deciden venderlos. Y hay muchos negocios también que hemos encontrado que les falta capital de operaciones. Con una buena administración y en buen capital de operaciones, estos negocios pueden funcionar mucho más y dar mucho más margen de utilidad para otro tipo de administración, ¿no? Entonces, no es muy frecuente encontrar un negocio en venta como un letrero o los portales de negocios en ventas. Y si se publicita este tipo de negocios, entonces vamos a ver que no muy frecuentemente vamos a encontrar las direcciones. Nosotros en AvantiWay pertenecemos a la Asociación de Corredores de Negocios, Business Brokers of Florida, es nuestra asociación, y estamos afiliados a esta asociación que es la más grande de todos los Estados Unidos. En realidad nosotros tenemos aproximadamente acceso a más en este momento, a más de 3,000 negocios que se están vendiendo en toda la Florida, de los cuales el 40% están localizados aquí en Miami-Dade, ¿no? Para que tengan una idea, la cantidad de negocios que se han vendido en el último año, contando de lo que es el mes de julio, porque vamos a descontar lo que es la pandemia, ¿no? Marzo, abril y mayo, prácticamente desde el 17 de marzo nosotros hemos estado cerrados por una orden del gobierno, tanto federal como el gobierno del estado, y nos ha obligado a permanecer cerrados. Entonces, las ventas de estos negocios, a pesar de que sí se han ido cerrando algunas transacciones que quedaban pendientes, a partir de julio hasta este 30 de abril pasado, se han vendido como 1,400 negocios en toda la Florida, de los cuales el 45%, casi 600 negocios, pertenecen al sur de la Florida. Un precio promedio de estos negocios es $185,000. El precio medio ha sido de $350,000, ¿sí? Entonces, eso nos da ya una perspectiva de cómo es este giro. AvantiWay tiene acceso a los listados gracias a su registro con la Asociación de Corredores de Negocios, donde se listan toda la cantidad de negocios a la venta. Si tú tuvieras que dar una capsulita de cómo está la salud de la industria en estos momentos, siempre lo comparo, al igual que te hice la pregunta anterior, con la parte residencial, que ahora sabemos que el mercado residencial está muy activo porque hay poco inventario y los precios están subiendo. ¿Qué podemos decir, aparte de estos indicadores que tú nos acabas de comentar ahorita, sobre el mercado del corretaje de negocio, de la venta y compra de negocio? Bueno, comparativamente hablando, el año pasado, por ejemplo, cuando se cerraba la pandemia, cuando se iniciaba la pandemia, nosotros manejábamos unas estadísticas, ¿no? Y les voy a compartir esta estadística. Y quiero comentarles también que dentro de lo que es el corretaje de negocios, hemos visto una realidad completamente diferente en el periodo de la pandemia, ¿sí? Si bien hemos estado cerrados
desde marzo, como decía, 17 de marzo hasta mayo 18, que era un lunes, en el que ya fueron empezando los negocios a una reapertura, podemos ver que ha habido una realidad completamente diferente antes de la pandemia y completamente diferente después de la pandemia. Entonces, podemos categorizar los negocios en tres grandes grupos. El, el primer grupo yo denominaría a los negocios que no han sido afectados por la pandemia, ¿no? La gente tiene necesidad de comer, entonces los negocios de los supermercados de abastecimiento de comida han tenido, no han sufrido una caída, tanto en precio y en volumen de compras. Es más, algunos negocios de venta de comida han podido tener un crecimiento en sus ventas. Al igual que muchos restaurantes que se han ajustado a los procesos de entregas y a los sistemas de entrega por vehículo, ¿no? O drive-thrus, como le llaman acá. Entonces, esos negocios han subsistido y han mantenido sus ventas. También en otras industrias, por ejemplo, la banca no ha cerrado sus puertas completamente, han seguido trabajando, entonces no se han visto afectados. Los negocios de asistencia médica y también relacionados con la industria médica no han sufrido caídas. Entonces hay una serie de negocios. Por ejemplo, la construcción aquí no ha tenido una caída drástica y es más, la construcción ha tenido un repunte y las ventas, ese es el resultado de las ventas que tiene hoy día la Florida, porque es un mercado muy atractivo. En el segundo grupo podemos decir que son los negocios que se han cerrado, atendiendo este llamado y esta ordenanza del gobierno, se han cerrado y han abierto después de la pandemia, ¿no? Entonces, pero han subsistido ese cierre asumiendo sus costos fijos, salarios, alquileres y servicios. Y en un tercer grupo yo llamaría los negocios que definitivamente no han podido subsistir y han tenido que verse obligados a cerrar las puertas porque no tenían capital de trabajo para aguantar todo esto, ¿no? Pese a esta situación, vemos que a partir de julio, por ejemplo, decía que iba a compartir esta estadística, al cierre de abril del año 2020 teníamos vendidos más o menos 1,200 negocios. Si recuerdan la estadística que les he dado a mayo de este año, empezando en julio, estamos hablando de cerca de 1,400 negocios que se han vendido. O sea, en términos reales, 200 negocios más que el año pasado, al mismo periodo. Y estoy contando no un año completo, sino que estoy contando un año que empieza en julio del 2021. Entonces, si eso te ayuda, también el precio medio, por ejemplo, era de 150,000 al año anterior y este año se ha cerrado con un precio medio de 185,000. O sea que vemos un incremento inclusive en el valor de los negocios, sobre todo de los negocios que se llaman esenciales, ¿no? Porque también hemos tenido los casos de los negocios que estaban completamente cerrados, que tienen un cierto valor en el mercado, ¿no? Se puede vender lo que aquí denominamos el asset sale, y estos negocios se pueden vender por todo lo que significa su mobiliario, la localización, ya son negocios que han tenido permisos de la ciudad, del condado, del estado, han cumplido con todas esas regulaciones y eso también vale, tiene un valor. Entonces son negocios que si bien no estaban en funcionamiento y no se van a vender a precios de funcionamiento, son negocios que han tenido la oportunidad de venderse por todas estas características que acabo de mencionar, licencias, las mejoras que tiene el lugar, el hecho de una ubicación física, entonces tiene un precio, ¿sí? Ok. Roberto, una pregunta que me hacen mucho a mí, si la puedes contestar, como siempre, como tú dijiste al principio, no somos abogados ni es un concepto legal, pero alguien quiere tramitar una visa de inversionista y me preguntan, ¿con una casa puedo yo tramitar mi visa de inversionista? ¿Eso es posible?
La respuesta sería en este caso, bueno, siempre hay que hablar con el abogado de inmigración, pero por la experiencia que nosotros hemos visto, si alguien quiere aplicar a través de la compra de bienes raíces, dos claves que son importantes es la cantidad de empleados, cómo emplearíamos dentro de una casa para aplicar a la visa. Y lo segundo es esa casa, cómo nos puede mantener o nos puede generar ingresos para vivir en los Estados Unidos, que son dos de los principales condicionantes que tiene esta visa, ¿no? Entonces, lo ideal es de que estas propiedades generen un ingreso. Si es una casa, se puede alquilar, pero ese ingreso debe ser lo suficiente como para que el aplicante pueda vivir en los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, yo diría que la respuesta de solo un inmueble no es lo indicado, y esto lo puede corregir un abogado de inmigración, porque no cumple con las 2 o 3 personas que mínimamente deberían tener empleadas. Y lo recomendable en este caso, yo diría, he visto casos de que tienen seis unidades de vivienda y hacen como que el manejo de estas propiedades es la figura legal que utilizan, ¿no? Entonces, estas unidades, una vez de que son alquiladas, producen un ingreso. Ese ingreso que viene de los alquileres le permite a la persona que está aplicando a la visa utilizar como el ingreso, ¿no? Básicamente volvemos a lo inicial, que bueno, que es un plan de negocios que sea viable, ¿no? Claro, y fundamentalmente eso es lo que busca el Departamento de Inmigración, un plan de negocios al momento de que se está sometiendo la aplicación y que necesariamente ese plan de negocios diga cómo va a funcionar el negocio y cómo va a mantener este negocio a los aplicantes, ¿no? No sé si nos puedes comentar también un poco, cuando alguien ya dice, bueno, ya quiero buscar un negocio, ¿cómo es el proceso desde que se inicia la búsqueda hasta el final, de una forma resumida quizá? Y sobre todo, digo, bueno, ¿cómo está protegido el dinero del inversionista al momento de hacer su oferta? ¿Cómo sabe que no va a pasar ninguna irregularidad, sobre todo que es algo muy cultural también, que a lo mejor en nuestros países eh, que se puede ver de que vaya a quebrarse el negocio, o que el negocio no diga las cifras que es? Bueno, ¿cómo es ese proceso desde el día de que ya se inicia la búsqueda, perdón, hasta que se termina ya la compra, la adquisición? Bueno, lo importante en esto es que nosotros no pedimos ningún dinero para la compra del negocio, ¿sí? El aplicante o la persona que quiere comprar este negocio va a lidiar directamente con las cuentas de escrow de los abogados, que si alguien tiene conocimiento de qué significa en las cuentas de escrow, básicamente una cuenta de escrow es una cuenta de lo más sagrada que existe, y un abogado que puede meter mano a esa cuenta puede perder su licencia, ¿no? Que sería una cuenta fiduciaria, ¿no? Fiduciaria, Castellano. exactamente. Entonces, ¿cómo es el proceso? Nosotros tenemos primero una entrevista previa con la persona que quiere comprar el negocio. Básicamente para definir algunas inquietudes que tiene el comprador. Dentro de esa entrevista vemos cuál es la industria en la que nuestro comprador o a la industria que quiere dirigirse, ¿sí? La experiencia que una persona tenga en esa industria aquí en los Estados Unidos es muy, muy importante, porque hay que evitar la curva de aprendizaje. El tiempo de una curva de aprendizaje a veces es muy costosa, y los costos están dados aquí por los alquileres y también por los salarios. Entonces, cuanto más uno tarda en dominar el negocio, y peor si es una industria a la que no tiene conocimiento, entonces ahí surgen una serie de tropiezos que son costosos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de minimizar eso en la primera entrevista, sabiendo cuál es la industria que tiene en mente el cliente y si tiene experiencia en eso. Una vez de que hemos identificado
y hay otras series de variables que preguntamos en la entrevista, es ya la búsqueda en sí del negocio. Le hacemos llegar algunas alternativas. Si una de esas alternativas el cliente está de acuerdo con hacer la compra, ¿qué hacemos? Es una oferta. En la oferta nos gusta dividir la oferta en dos partes, ¿sí? La oferta normalmente del precio total de compra se debe hacer un depósito a la cuenta de escrow, a la cuenta fiduciaria del abogado, del equivalente del 10% del valor de la compra. Nosotros lo que hacemos es le pedimos al cliente que ese 10% lo divida en dos partes. La primera, como seriedad de propuesta, puede ser un 2-3%, pone la seriedad de propuesta, y lo que se establece aquí es un periodo de due diligence, ¿sí? Se deben revisar las documentaciones y se debe también analizar aspectos del negocio, tanto en la parte física como en la parte contable. Hay que ver qué se está comprando el cliente. Entonces, al identificar esto en el periodo de due diligence, si están satisfechos en el periodo del due diligence, entonces en un término de 15 o 20 días se establece en el contrato que viene la segunda parte del depósito hasta completar el 10%. Y el saldo final cuando termina la transacción. Algo que vale la pena resaltar en el periodo del due diligence, aquí intervienen algunas otras personas, ¿sí? Un abogado en materia comercial que entienda cómo funcionan los contratos de los negocios, y ese es parte del equipo de la persona que está comprando el negocio. También es importante que traiga a la mesa un contador, ¿sí? Un contador para que haga la revisión de la parte financiera del negocio. Que las ventas, como dicen tener, sean las ventas que dicen que sean reales, ¿no? Las verificaciones de los estados bancarios, el estado de pérdidas y ganancias, el balance general. Entonces un contador va a poder dar una certificación de que estos números son los reales. También hablemos de la parte de los clientes, ¿no? Los libros, la repetición del negocio, si el negocio es rentable, no es rentable. Entonces se debe hacer necesariamente esa verificación en el periodo del due diligence, ¿no? Ver la cantidad de clientes que hacen la experiencia en ese negocio que sea repetitiva y los clientes vuelvan a comprar los servicios o los productos de esta empresa. Y la parte física del negocio, ¿no? ¿Qué nos estamos comprando? ¿El negocio tiene mejoras? ¿No tiene mejoras? ¿Tiene mobiliarios? ¿Tiene equipos? ¿Tiene máquinas? Dependiendo la industria, es muy importante hacerle una revisión a esas máquinas, a ese mobiliario, a esos equipos, porque eso también tiene un valor en el mercado, que es lo que vamos a adquirir para que ese negocio siga continuando, le demos continuidad al negocio y no sea un empezar de cero a partir del momento de la compra. Entonces hay que hacer una verificación y también una verificación o una inspección a la parte a la estructura física del inmueble donde está funcionando el negocio. Ver si hay goteras, si hay la electricidad, la plomería, el aire acondicionado, todas esas responsabilidades recaen necesariamente en muchos casos en el nuevo dueño. Entonces mencionaba que hay que tener un abogado y este abogado comercial nos va a ayudar a interpretar el documento de alquiler que tenemos con el dueño de la propiedad. Entonces, al identificar en ese documento las responsabilidades que tiene el nuevo dueño o el dueño anterior que nos las está transfiriendo con esta compra, vamos a poder ver, por ejemplo, que ahí en la infraestructura física muchas de las responsabilidades son del dueño, empezando del aire acondicionado y terminando en la limpieza del lugar, ¿no? Entonces, eso termina el periodo del due diligence
y uno puede dar la conformidad para seguir adelante o retirarse directamente de la transacción si es que no está satisfecho con las cosas que va encontrando. Por ejemplo, si encuentra algunas deficiencias, esas deficiencias sirven también para negociar y continuar con la transacción a menor valor. O en algunos casos se da la veracidad de que todas las cosas estén bien y continúa la transacción y llegamos a un cierre exitoso, ¿sí? Este periodo puede durar 30 días, con un periodo, el periodo de compra en general puede durar 30 días, con un periodo de un due diligence de entre 15 y 20 días, ¿sí? Entonces, no sé si con eso cubro tu pregunta, Antonio. No, no, sí, claro que sí. Yo ahí remarcaría, bueno, como tú has nombrado, que esto es siempre un trabajo de equipo y que tiene que estar el abogado de inmigración, el abogado comercial, tiene que haber un contador, bueno, que esos agentes involucrados, si ustedes no lo conocen, nosotros se los podemos suministrar, que nosotros tenemos un equipo de aliados con el que normalmente trabajamos y nosotros se los recomendaríamos. Ustedes no tendrían que estar buscándolo. Ya veo que nos están haciendo muchas preguntas. Le voy a hacer un par de preguntas más a Roberto y ya pues, te seguiremos con las preguntas que nos están haciendo. Roberto, un poco con el timing entre la parte comercial, vamos a llamarlo así, de comprar el negocio y la parte migratoria. ¿Cómo se conjuntan esas dos partes? O sea, hay que comprar primero el negocio para después llevarlo a la embajada y que te lo aprueben. ¿Qué va primero, qué va después? ¿Cómo se enlazan esas dos cosas? Las cosas tienen que funcionar de manera paralela. Primero, hablar con el abogado de inmigración para iniciar el trámite. El abogado de inmigración va a dar el visto bueno y va a dar el lineamiento básico de qué negocio, de qué tipo de negocio estamos hablando para el cliente en específico. Entonces, se debe hacer la búsqueda del negocio y al hacer la búsqueda del negocio que cumpla las características que da este lineamiento que da el abogado, vamos a poder encontrar el negocio y se hace una oferta. Al hacer la oferta del negocio, todavía no es una compra. Existe, si estamos sujetos a la aprobación de esta visa, lo que se hace es sujeto a la aprobación de la visa dentro del contrato. Entonces, mencionaba anteriormente que todos estos documentos se deben llevar a través de un business plan para presentarle al abogado y a su vez el abogado presentar al Departamento de Migración o a la embajada del país donde se está aplicando, ¿sí? Dependiendo cómo se está manejando el caso migratorio. Entonces, esta compra está sujeta a la aprobación del Departamento de Migración, ya sea a través del mismo departamento o de la embajada. Entonces, no se hace el pago definitivo o el pago completo de uno solo, si no se ha tenido el visto bueno de que este negocio va a funcionar para propósitos migratorios. Excelente. Otra pregunta. ¿Qué recomiendas tú o cuál es tu experiencia, más que recomendación, sobre comprar un negocio ya existente o empezar uno de cero? Sobre todo a lo mejor gente que viene afuera y quiere hacer su mismo negocio, dice yo quiero replicar lo que estoy haciendo en mi país de origen, replicarlo aquí, y no veo que haya un negocio existente o prefiero hacerlo yo desde cero. ¿Cuál es tu experiencia con esas dos alternativas? Bueno, la experiencia nos lleva a mostrar, o sea, ¿qué muestra la experiencia? A veces el comenzar un negocio nuevo significa un alto riesgo, ¿no? Primero, el negocio no, una vez de que vamos a adquirir, dependiendo cualquier industria que nosotros estemos hablando y cualquier giro, ¿qué pasa con ese negocio? Primero tengo que adecuar físicamente el establecimiento donde yo voy a tratar de funcionar. Si es un restaurante, si es un almacén, si es un negocio que va a tener maquinarias, entonces debo cumplir con muchas regulaciones que tiene el Estado,
tanto la ciudad como el condado, como el mismo estado, y a veces algunos negocios con, con los departamentos a nivel nacional, ¿no? Sobre todo si tiene que ver con medio ambiente. Entonces, ¿qué sucede si voy a empezar de cero? Voy a enfrentarme con un tiempo muerto hasta que yo tenga las licencias y la permisología. Y si ese negocio no produce durante un periodo de tiempo donde yo estoy aplicando para las licencias, entonces tengo un gasto administrativo, tengo un gasto operativo, estoy pagando alquileres hasta que el negocio empiece a funcionar. Entonces ahí es cuando yo hablo de alto riesgo, me refiero justamente a esto, porque no he tenido ningún ingreso hasta, más que todo son gastos hasta que el negocio empiece a funcionar y llegue el día que yo pueda empezar a atender a mis clientes y a generar ingresos. Entonces, ¿qué sucede? No hay muchas fuentes de financiamiento, no hay muchas opciones de financiamiento para negocios nuevos. Ese negocio, como es nuevo, no tiene clientes, no tiene proveedores, no tiene flujo de caja. Y como es una ubicación completamente nueva, el mercado no lo conoce. Hay que dispensar una serie de gastos en marketing y en promoción para llegar a este negocio. Y otra de las cosas es el entrenamiento a los empleados. Nuevos empleados a veces requieren mayor atención. Entonces, la otra alternativa es comprar un negocio ya establecido, ¿no? Un negocio ya establecido permite, bajo una nueva administración, un flujo de caja inmediato. Ya hay clientela establecida, ya hay una base de datos, hay un libro de clientes, ya sea si lo manejan en forma digital, hay como el negocio esté funcionando. Cuando hay negocios en funcionamiento, también existen alternativas y fuentes de financiamiento para poder comprar este negocio. Fundamentalmente el Small Business Administration aquí en los Estados Unidos, el SBA, se dedica o tiene un departamento que permite obtener financiamiento a los nuevos compradores y a los antiguos compradores también. Entonces, también existe como ventaja de que un negocio ya establecido puede ser asistido por el antiguo dueño, ¿no? El vendedor antes de irse va a entrenar al nuevo dueño. Y la localización ya está reconocida, ya el cliente o la gente ya de alguna forma ya identifica ese negocio cuando ya está en funcionamiento. Ese negocio también tiene sus proveedores. Entonces, son algunas ventajas que tiene versus un negocio de empezar de cero, ¿no? Excelente. Bueno, yo voy a hacer un último comentario antes de abrir las preguntas. Tendría más preguntas para hacerte, pero yo creo que por el tiempo, pues vamos a limitar a las preguntas también de los asistentes aquí al webinar. Yo lo que les quiero comentar, bueno, cuál es el costo de nuestros servicios de asesoramiento para ustedes, nuestra costo para el que está comprando, si nosotros representamos al comprador, en este caso no tiene ningún costo. Nosotros trabajamos con una comisión de éxito y quien paga la comisión por nuestros servicios es el vendedor en este caso. Así que bueno, lo quería comentar para que lo sepan, que estos costos de asesoramiento de nuestra parte no tienen ningún costo para ustedes. Así que bueno, vamos a ir pasando un poco a las preguntas que nos están haciendo. Les recuerdo también que si alguien quiere animarse y levantar la mano y hacer la pregunta en vivo, con todo gusto lo puede hacer. Aquí veo que Camilo Rubiano ya está levantando la mano y quiere hacer la pregunta. Vamos a ver si Camilo, vamos a darle el micrófono para que pueda hablar. Buenas tardes, ¿cómo estás, Antonio? Buenas Y tardes, Roberto. ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, muy claro. Tengo una duda y es acerca, bueno, quisiera saber el sitio web donde ustedes tienen publicados todo el inventario de negocios que están a la venta, eso como primera parte. Otra pregunta es, ustedes tienen también, entiendo, toda la asesoría en cuanto es, digamos, al contador y al abogado comercial
pero no sé si también tengan el contacto del abogado inmigratorio. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿ustedes también hacen algún tipo de asesoría respecto a la tributación que tiene que hacer una persona con obligaciones del país de origen y en Estados Unidos? ¿Cómo funcionaría ese tema? Serían esas tres preguntas por ahora. Muy bien. Roberto, ¿quieres responder tú las preguntas o...? Sí, no sé si pudieras compartir la página web donde nosotros tenemos las... Sí, por supuesto, claro que sí. Esa es la página web de Roberto. Yo se las voy a pasar. Es de Roberto, robiriarte.com, es correcto, ¿no? Sí. Ahí pueden tener una sección que es la sección de venta de negocios y ahí ustedes pueden hacer la búsqueda por sectores, pueden hacer un filtro bastante amplio por el monto del negocio. O sea que ahí es donde podrían ver el inventario de las propiedades de los negocios que están disponibles a la venta. Ahí es donde lo podríamos ver, esa primera parte. ¿Sí? La segunda parte del abogado de inmigración, como bien dice Roberto, es un trabajo en equipo. Nosotros también recomendamos o trabajamos con un abogado de inmigración para estos casos. Se llama el abogado Víctor Badel. También lo puedes ver en mi canal de YouTube, en Antonio Mejía Realtor, que hemos hecho un webinar con él y por supuesto que también te lo podríamos asesorar con él. Te podríamos poner en contacto para que hagas una asesoría. Y la última, en la parte de la tributación, nosotros no te podemos dar un consejo legal ya en el país de origen. No sé, Roberto, si tú conoces a algún abogado o cómo tratarías tú esos temas. Nosotros conocemos a los abogados que te digan cómo es la tributación aquí en los Estados Unidos, pero en el país de origen no lo sé, Roberto. ¿Qué experiencia tienes tú? Fundamentalmente lo que hemos hecho es trabajar con un contador que sea certificado, que aquí en los Estados Unidos les llaman el CPA, ¿no? Es un contador, Public Accountant certificado y que esté especializado fundamentalmente, si el cliente es extranjero, en tributación para extranjeros, ¿no? Entonces, si gusta también, nosotros trabajamos con algunos profesionales del área y le podemos dar referencia de estos profesionales, ¿no? Pero también no necesariamente puede trabajar con nuestro equipo si ustedes ya conocen profesionales en el área, tanto en materia de inmigración o contadores y abogados comerciales, también pueden trabajar. Nosotros trabajamos con todos los profesionales que tengan licencia para operar dentro del estado de la Florida. Bueno, Camilo, no sé. Muchas gracias, Antonio y Roberto. No, a ti. Espero que tenga buena noche. A ver. Ok. Pues vamos a ir leyendo un poco las preguntas que nos están poniendo. Si alguien quiere también hacer una pregunta, pues con el micrófono abierto, con todo gusto. Aquí nos pregunta Julián, si tengo $100,000 y el negocio cuesta $300,000, ¿me pueden financiar el saldo en un crédito? La experiencia que nosotros hemos tenido en el tema del financiamiento, una de las principales fuentes de financiamiento con la que trabajamos es si el dueño del negocio está en condiciones de financiar la operación, ¿sí? Si es el dueño quien va a financiar, es una relación ya directamente comercial con el dueño. La segunda fuente de financiamiento con la que nosotros hemos trabajado es el Small Business Administration, o con la que trabajamos, es el SBA, el Small Business Administration. Y una tercera fuente son bancos privados, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con los bancos privados? Ellos piden garantía real, ¿no? Garantía real se refiere a un tipo de garantía física, ya sea un activo o un depósito a plazo fijo, ¿no? Entonces, esas son las tres experiencias que nosotros hemos tenido. Normalmente un banco, y no solamente por el condicionante de que sea o no sea residente americano o no, sino que el hecho mismo de que como este negocio que uno se está comprando no tiene activos fijos, entonces el financiamiento es básicamente, las fuentes de financiamiento son más limitadas en negocios. Vale.
Nos pregunta Janet que yo estoy pensando formar una compañía y luego ver su desarrollo para luego aplicar a la visa de inversionista. No veo muy bien cuál es la pregunta aquí. Bueno, ¿dónde se pueden ver el catálogo de inversionistas? Ok, aquí pregunta Jairo si uno hace una sociedad LLC en la compra de un negocio, ¿la visa para quién es? Si uno hace una sociedad LLC, bueno, la cuestión esta ya es una parte legal, pero si hace una sociedad LLC, ¿quiénes intervienen? ¿No? Normalmente lo que pide la ley es el 51% para el titular de la visa, ¿no? Entonces, el negocio debe estar manejado por el que tiene el 51% de la visa. Ese debería ser el titular de la visa, ¿no? Ok, a ver. Ok. Ok, bueno, aquí pregunta Mauricio que si el negocio en el que se invierta puede ser de venta de servicios, por ejemplo, consultoría. El negocio de consultoría es una muy buena pregunta para el departamento legal, ¿no? Yo lo que les podría decir que como consultoría, básicamente la ley que busca empleados y busca que el negocio sea rentable. Si el negocio de consultoría que van a abrir empieza a ser rentable, entonces, y hay que ver también el tipo de industria, ¿no? Pero eso yo dejaría más que todo al departamento de legal, ¿no? Ok. Mario nos pregunta, buenas tardes, Chile, Perú y Bolivia aplican para la visa E2. Les vamos a compartir la página de migración de los Estados Unidos, que básicamente en esa misma página ustedes pueden ver a todos los países que califican con la visa E2. Hay una lista que despliega el Departamento de Migración de los Estados Unidos y la voy a escribir ahora mismo para que ustedes puedan ingresar a esa página y verifiquen qué países tienen visa E2 y los países que califican, ¿no? Excelente. No es necesario que otorgue trabajo. No entiendo muy bien esta pregunta. No sé si tú la entiendes, Roberto. Creo que... Sí, hay una condicionante y eso no me quiero meter mucho en la parte legal. No es necesario que el negocio, no es obligatorio que el negocio dé empleo a personas, ¿sí? Pero depende mucho la forma en que se está presentando y el tipo de negocio que se está presentando para la materia de migración. Fundamentalmente lo que la ley pide que sea real y que sea sustancial, ¿sí? No menciona de empleo, es evidente eso, pero debe ser real y sustancial. Ahora, hay algunos giros que requieren empleados y eso yo prefiero dejar como una materia ya para el Departamento de Migración, ¿no? De legal, ¿no? Okay. Si me dan, pregunta María también, si me dan la visa inversionista, ¿tengo que pagar impuestos de todo lo que gano en Chile, ya que paso a ser residente en los Estados Unidos? Eso es evidente, sí. Y esa es una muy buena pregunta para un contador, un CPA, porque ahí hay y no quiero dar aviso de ningún tipo porque mi licencia no me lo permite, pero he visto ejemplos, algunos casos, que el cliente ha tenido que pagar tributos por la forma en que hizo la aplicación, inclusive de los bienes que ya estaban antes de la otorgación de esa visa. Entonces, si ustedes hablan con su contador, con un CPA, ellos les van a explicar cómo funciona el tipo de visa a partir del momento de la obtención de esa visa. Uno se convierte en ciudadano legalmente de los Estados Unidos en términos de impuestos. ¿Debe pagar tributos? Sí, debe pagar tributos. Ok. Felipe nos pregunta, quisiera saber aproximadamente cuánto porcentaje de rentabilidad se puede esperar de un negocio, bien sea de comidas, de construcción. O sea que, Eso depende mucho del tipo de industria, ¿no? No hay una regla general de cuánto puede dar un negocio. Hay negocios, por ejemplo, hoy día el negocio de los bienes raíces, si uno invierte en el sector residencial, le puede dar un 5% de retorno. Si uno invierte en el sector de bien raíz comercial,
puede darle, esto estoy hablando solamente en flujo de caja sin tomar en cuenta apreciación. En promedio con apreciación estamos hablando de un 12%. Si es en el sector comercial, estamos hablando también un 12%, pero uno recibe un mayor flujo de caja que apreciación. Si estamos hablando de un negocio, por ejemplo, en promedio, yo diría, hay negocios que dan más y hay negocios que dan menos. Si voy por una regla general, me equivocaría al darles un número fijo, pero yo diría que oscilan entre un 12 a un 25% de utilidad neta. Excelente. Bueno, aquí Janet nos está pidiendo que quiere hacer una pregunta. Janet, buenas noches, ¿cómo estás? A ver si tienes que abrir el micrófono para poder hacer la pregunta, Janet. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, claro que sí. Buenas noches, Janet, ¿cómo estás? Muchas gracias por la exposición. Yo quería saber lo siguiente. Yo estoy camino a hacer una compañía LLC. Entonces me dice el señor que me va a hacer la compañía, que yo con el tiempo puedo aplicar al inversionista. Ahora mi pregunta es, ¿necesito necesariamente hacer mi compañía LLC para comprar el negocio o puedo hacer el negocio en camino? Claro que ustedes ya me han dicho que es mejor comprar un negocio porque es menos riesgo y es más eficiente hacerlo. Pero yo no entiendo esa parte, si comprar un negocio uno necesita la visa del CC o simplemente lo compra. O sea, ahí estoy confundida. Claro, mire. Gracias. Sí, cuando usted compra un negocio en los Estados Unidos, si es en funcionamiento, nosotros, ¿qué es lo que aconsejamos? Es que se haga una venta de activo, lo que se llama el asset purchase sale, ¿no? Que básicamente no nos compramos la LLC o la corporación del que está vendiendo el negocio, ¿sí? Entonces, para eso es necesario crear una nueva compañía que va a asumir todos los clientes, los empleados y los activos de la compra o de la compañía que está a la venta, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, lo importante es ahí sí es necesario crear una nueva corporación, ya sea una LLC o una corp, ¿no? Entonces, no sé cuál es el objetivo con el que está la persona que le está asesorando, pero si usted ya tiene vista una corporación, lo que nosotros recomendamos es la creación de una nueva que asuma solamente los assets de la otra compañía, ¿sí? No que usted adquiera el LLC o la Inc. del vendedor. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Buenas noches. A ver si queda alguna pregunta más por aquí. Ok. Y pregunta María que si quiero comprar un negocio en marcha y solo es el derecho de llave sin propiedad, ¿también sirve? Si quiero comprar un negocio en marcha y... Solo es el derecho de llave, sin propiedad, me imagino sin el activo. Sí, el 90, yo me atrevería a decir que el 90-95% de los negocios que se venden no tiene el real estate incluido. Entonces, ¿eso qué significa? Que necesariamente debe pagar un alquiler a un dueño de la propiedad. Vale. Y hablamos en términos generales de la mayoría de los negocios, 90-95% de los negocios que se ven en las calles. Hablemos de restaurantes, hablemos de gasolineras, hablemos de negocios que se dedican a la venta al público, ¿no? Que tienen atención al público. Entonces, servicios personales, ya sea como peluquerías, servicios de uñas. Todos estos servicios, normalmente los que se ven en la calle deben pagar un alquiler, no son dueños del inmueble. Vale. Aquí pregunta a Luisir López, si compro un auto de más de $100,000 y lo alquilo a una empresa que hace transporte VIP,
ese hecho de alquilar el auto califica como para tener una visa de inversionista. Eso es, yo le diría que debe consultar directamente con el abogado de inmigración. No se olviden que mencioné en la presentación que el que nos da el lineamiento para la búsqueda del negocio es el abogado. Entonces, el abogado nos dice, busque un negocio para este cliente con estas y estas características, ¿no? Entonces, porque ellos se apegan a la parte legal. Nosotros hacemos el enfoque del negocio, ¿no? Excelente. Aquí dice Antonio Julián, sí, el negocio que me interesa es una estación de servicios con tienda. En ese caso, tiene 4 empleados y está produciendo ya más de 15 años, califica para préstamo bancario. ¿Y cuál es el promedio de las utilidades de una estación de servicio? ¿Cuánto cuesta crear una sociedad para comprar esta estación? El crear una corporación no es el problema, ¿no? El hecho de crear una corporación, si ustedes hablan con un contador certificado, esto les va a costar desde 350 y algunos abogados cobran hasta $1,000 o $1,500 el hecho de crear una corporación como tal, ¿no? Eso, ¿por qué el precio varía? Primero, porque si les van a tramitar el número de identificación de impuestos, cuáles son las cosas que le van a entregar dentro de la corporación, si le van a dar un libro físico, si le van a dar el papeleo de la organización, el gobierno y todo eso, ¿no? Entonces, ustedes van a poder encontrar entre 350 y $1,000 en promedio. Ahora, pero eso no es ninguna dificultad. El hecho de comprar el negocio en sí, con financiamiento o en efectivo, no hay muchos bancos que les van a financiar esto, como yo había mencionado. Las 3 principales fuentes de financiamiento que van a poder encontrar es, uno, si el dueño anterior está en condiciones de vender con financiamiento. 2, el Small Business Administration. Y el 3, algunos bancos privados, pero van a tratar de buscar una garantía real. Ok. De momento no veo más preguntas. Roberto, yo lo que voy a ahorita es compartir ahora la pantalla y voy a enseñarles a la gente dónde pueden buscar en tu página web la parte de los negocios, porque parece que no la encuentran, y mientras tú sí puedes ir buscando esa parte de inmigración que nos ibas a poner y la colocamos en el chat también. Perfecto. Déjame buscar aquí entonces. Acabo de compartir la página y lo interesante sería que puedan ingresar y en el segundo párrafo de esta página, en el segundo párrafo, una vez que ingresan, busquen esta... Si quieres la puedes compartir la pantalla y lo muestras tú. ¿Te parecería buena idea? O... yo voy a poner, déjame primero que ya conseguí la tuya y ya. Aquí voy a compartir, esta es la página web que es robiriarte.com y lo pueden ver aquí en la parte que pone Business. Le dan aquí a esta pestañita, Business, y aquí pues van a tener todo un criterio de búsqueda que lo van a poder ver por condado. Aquí pues pueden poner todos los condados. Si lo quieren hacer en el condado de Broward o en el condado de Miami-Dade, pues simplemente lo marcan. A ver, vamos a poner aquí un ejemplo en Miami-Dade. Y aquí pues pueden buscar un gas station, que por ejemplo sería, vamos a poner ese ejemplo aquí. Pues marcan los dos, marcan aquí a lo mejor la cantidad, si lo ponen que esté, no sé, entre 300,000, 1, 2, 3, y el máximo 700. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simplemente pues le dan aquí a buscar. Y aquí pues le salen las estaciones de gasolina que están disponibles en el condado de Miami-Dade con las características que ya nosotros le pusimos en el criterio de búsqueda. Y aquí entonces, bueno, pueden buscar un poco, que aquí dice las características que tiene, y le pueden dar un poco a más detalles. Siempre a veces pone este apartado que dice podría calificar para visa. Y aquí pues pone cuánto se vende, cuánto es lo que en este caso el dueño da como
como récord de lo que él hizo en el 2019. No sé si quieres hacer algún comentario más sobre la página, cosas o de cómo leer estos informes, Roberto. Básicamente has explicado todo y el hecho de ver por industria, la industria que a uno mejor le convenza, le parezca y tenga sobre todo experiencia y habilidad para manejar, ¿no? Excelente. Bueno, pues aquí ya lo tienen, aquí es donde pueden entonces buscar. Yo ya les compartí este enlace, se lo voy a volver a compartir igualmente en el chat. A ver. Preguntan que dice que en el benefit pone 156,091. Aquí, así lo pone aquí, en el neto. Bueno, habría que ver caso por caso, por qué lo pone así. No sé, en este momento no lo sé. Roberto, si tú lo ves así rapidito. Sí, hay negocios, en este caso, por ejemplo, ese negocio está presentando pérdidas, ¿no? Entonces, pero lo que vale dentro del negocio no solamente es la parte financiera, es posible que tenga una muy buena inversión en cuestión de equipos y maquinarias e infraestructura y un buen contrato de alquiler con el dueño. Es posible, a grandes rasgos, no he visto en detalle, pero ¿qué puede estar sucediendo en este negocio? Falta de capital de trabajo. No debe tener cómo operar y también administración, ¿no? Vale. Pero es posible que encontremos negocios que tengan Sí. números negativos, ¿no? Vale, quizá a lo mejor nos tocó ese que tenía esos números negativos, que no es lo usual, creo yo. Sí, pero es posible que nos encontremos con algún negocio que esté con números negativos y que su principal dolencia sea la falta de capital de trabajo. Por ejemplo, vamos a ver este así rapidito aquí. Aquí quizá este ya sí pone un número positivo, si eso es lo que estaban buscando, o sea que nos vamos a conseguir cosas y eso, salud. Perdón. Nuestra parte de la asesoría que ahí entramos nosotros. Así es. Bueno, y Roberto, si puedes compartir tú la página de esta de inmigración para que nos comentes los párrafos que tienen que ver, que tú nos estabas comentando. Sí, de todas formas he puesto en el chat, Ok. voy a compartir la pantalla, he puesto en el chat la página web y voy a compartirles también cuál es la página de migración. Ustedes pueden poner en el buscador, en el Google, E2 Visa y les va a salir en el buscador de Google y les va a salir la página oficial del Departamento de Migración de los Estados Unidos. Lo que acabo de hacer es colocar en el Google E2 Visa y me sale la página oficial. ¿Cómo sé que es la página oficial? Porque tiene una terminación GOV. Hago un pulso en la página y me va a llevar a la página oficial del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Y cuando estoy en la página y quiero ver cuáles son los países que califican y cuáles no, hago en el segundo párrafo, hago un pulso donde dice US Department of State y me va a salir esta página, ¿sí? Y me lleva a todos los países que están con qué tipo de visas. No se olviden que mencioné en la presentación que son acuerdos bilaterales, tratados entre los países. Estados Unidos no ha hecho en este tipo de visa un tratado mundial, sino es país por país, es un tratado bilateral. Entonces, y ahí está la lista. Argentina tiene visa E2. Vamos viendo, Bolivia no tiene una visa E2. Chile tiene una visa E2. Colombia tiene una visa E2. Seguimos viendo países de Sudamérica. Ecuador tiene visa E2. Ahí seguimos viendo. México tiene una visa E2. Y así podemos seguir visitando otros países y buscar el país que
que nuestro aplicante quiera ver. Excelente. No sé si hemos cubierto todas las preguntas, Antonio. Sí, yo creo que hemos cubierto todas las preguntas. Bueno, como siempre, de verdad, muchas gracias, Roberto, porque creo que le has dado un valor agregado a la audiencia y pues ya tienen una idea un poco más clara. Por supuesto que lo que les animamos a todos, que si tienen un proyecto migratorio, pues me contacten a mí, yo con todo gusto podemos coordinar una llamada individual con Roberto y podemos hablar del caso individual de cada uno de ustedes y poder ayudarlos en su proceso migratorio en la parte de buscar un negocio. Así que, Roberto, como siempre, pues muchas gracias por haber atendido al webinar. Muchísimas gracias, Antonio, por la invitación. Gracias a todas las personas que han podido atender. Y reitero la invitación si tienen preguntas, contáctense con nosotros, que con mucho gusto vamos a poder atenderlos. Bueno, muy buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.